Los eslogans son importantes. ¿Qué tal cuando quieras una Fanta? Anda a buscarla. Fanta es riquísima, ¿no? Fanta es lo mejor. Fanta es... Fanta, probala, sentila, escuchala, mirala, invitala a salir. Pásate con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos como siempre en este lunes mano a mano, en este lunes inicio de semana, el lunes 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Aquí vamos a hablar de deportes, Por eso hemos invitado al secretario de Deportes del Gobierno de la provincia, a un joven dirigente y a un joven funcionario como es Juan Pablo Funes Bianchi. Juanpi, para todos. ¿Cómo andas, Juanpi? Buenas noches. Bueno, gracias, Orlando, por la invitación y una alegría poder hablar de deporte. Vamos a hablar y poder hablar de diferentes cosas y de todo lo que estamos realizando. Bueno, todos apostarían hace años que el hijo de Juan iba a ser deportista. Sí. ¿Sos deportista? Soy deportista, ¿practicaste? pero como el otro día cuando hicimos la maratón de La Pedrera, me decían, bueno, corre, y la verdad que yo vengo corriendo hace 15 días para que todos ustedes puedan correr, o sea que uno viene corriendo atrás de todas las acciones para que todas las demás personas puedan hacer deporte o para tratar de que se realicen la mayor cantidad de actividades deportivas en la provincia. ¿Se te cruzó jugar al fútbol como tu papá? Jugué mucho tiempo, desde que nací veía el mundo redondo, como todos, pero quizá motivado por la sangre, por el apellido. Jugué a los 15 años, me tocó irme a River, jugué en River un año, jugué en Vélez 3. Después la verdad que, además de no tener suerte en algunos sentidos, el apellido empezó a pesar. No era fácil ser el hijo de Funes porque las comparaciones, si bien siempre son odiosas, las comparaciones eran duras y eran difíciles, y por ahí, también por mi personalidad, de que soy demasiado detallista, en vez de observar las cosas positivas, siempre me quedaba con las cosas negativas y dejé de disfrutarlo al fútbol. Y me parece que el deporte, cuando no viene de la mano una sonrisa y cuando se transforma en algo angustiante, uno lo tiene que ver desde otro lado. Así que eso, sumado a que había empezado mi carrera universitaria y que se había empezado a complicar con respecto a los horarios, bueno, me decidí por la universidad y empecé a estudiar y a disfrutar quizás un poco más de lo que es la vida fuera del deporte. Hoy no te lo cuestionás, ¿crees que hiciste lo correcto? No me lo cuestiono porque fui muy feliz haciéndolo, y el día que dejé de ser feliz tomé la decisión. Me parece que uno tiene que saber tomar decisiones sabias en el momento indicado, y me parece que fue una muy buena decisión. Durante un año y me pasó algo muy lindo, en realidad lo cuento como lindo, pero algo difícil, duro, pero también lindo, para que se tome en cuenta la pasión que muchas veces un deportista tiene con respecto al deporte. Durante un año seguido me desperté a las 7 de la mañana, luego de haber dejado de jugar. Todos los días me levantaba a las 7 de la mañana para ir a entrenar. Y no tenía a dónde ir a entrenar porque no entrenaba, pero me levantaba, mi cuerpo y mi mente estaba entrenada y mentalizada para hacer eso. Por suerte me sirvió y me dio principios, valores, me formó mucho el deporte y te sirve sobre todo en la disciplina y en la constancia, que creo que es fundamental para todos y cada uno de los aspectos de la vida. ¿Entrar al Monumental o entrar a la Amalfitani para vos es como entrar a casa? Digo, ¿lo tuviste como una casa? Sí, el otro día. O sea, hoy entrás como dice, viene el hijo de Juan, sí. Hoy viene Juanpi. Estuve el otro día en River, bueno, siempre voy. En Vélez había un portero que era puntano, nacido en San Luis, pero bueno, muchos años allá. Y había otro puntano más que era Funes también, que decía que era tío mío, que no era tío mío, pero... Y la verdad que uno entra a los clubes y se crió. El otro día entré a River, hacía mucho que no entraba, así como un año y medio, lo vi un poco cambiado, pero en ese pasillo vivía, comía, dormía en las pensiones, vivía dentro del club, y esa magia que te da vivir adentro de los clubes es maravilloso. Se lo deseo a cualquier chico o cualquier joven que se apasione por un deporte y que lo viva con esa intensidad. Sos hincha número 1 de tu papá, uno de los máximos ídolos, si no el ídolo máximo que tenía en San Luis. ¿Sos de River o de Vélez? Soy de River. De River. Sí. Tuve varios vaivenes porque cuando jugaba en Vélez era natural que uno se hace simpatizante, porque además soy un enamorado de Vélez como club social. O sea, más que fútbol, más que club de fútbol. Más que el club de fútbol. River por ahí
tiene tanto protagonismo el fútbol y es tan importante el fútbol para la vida de River, que quizá no se ve toda la vida social, tiene un montón de vida social, pero no te lo deja ver, porque te quedás como enceguecido por el fútbol. En Vélez, si bien el fútbol es importante, tenés una vida social magnífica y maravillosa. Y uno sueña como sanluiseño, como puntano, que ojalá que muchos clubes se transformen en eso. No es tan fácil, obviamente. No, seguro. Porque viene una transformación de años Vélez, pero tenía una escuela. Al lado tenía el bar. Después vos veías pasar las chicas de sexto, los chicos de handball, los chicos de básquet, de natación, de fútbol, de básquet, de vóley. Había tantos deportes. Más la villa. Y había, claro, más la Villa Olímpica, que la Villa Olímpica era exclusiva para los que éramos un poco la estrella, como siempre se dice, que eran los futbolistas. Los que éramos los futuros jugadores de fútbol, los que éramos jugadores de fútbol inferiores, siempre nos cargaban un poco porque nos decíamos que éramos las estrellas del deporte de Vélez. Pero los viernes, todos los viernes había peña. Y todos los viernes había una peña deportiva, donde no había alcohol, donde no había droga, donde no había nada. Pero era una peña donde todo el mundo del deporte de Vélez iba a un lugar a pasar el momento y se recaudaba fondos para, vamos a poner ejemplo, hockey. Y viajaba ese fin de semana hasta el otro lugar. El otro fin de semana era para sexto bol. Y así, y era una vida tan maravillosa que se le pasaban los días a uno adentro del club. Como yo he escuchado a mucha gente por ahí, no de mi generación, sino de generaciones anteriores, que se iban temprano a la mañana al club y se volvían a la noche y lo iba a la madre a buscar al club. Ojalá que se pueda volver a eso. ¿Con quién jugaste de los conocidos? Porque después vamos a hablar acá, en la función que te tiene como miembro del Ejecutivo, en la transformación de los clubes. Eso va a ser dentro de un ratito. ¿Con quién te tocó compartir? ¿La pensión, la cancha? De pensión, apenas entré, me tocó compartir con Bonanote. Con Diego Bonanote, éramos compañeros de habitación. En River. Y José San Román, un chico que jugó en Godoy Cruz, que jugó en Creo Independiente, en Tigre. La verdad que un grupo bárbaro, muy buena gente. En River no me tocó tanto por ahí que de mi categoría llegaran tantos. Y mirá vos la diferencia entre River y Vélez a nivel deportivo. Y en Vélez me tocó tener un equipo, cuando voy a Vélez me tocó tener un equipo teniéndolo al Turco Asá, que justo está acá en San Luis ahora en Estudiantes. Pero me tocó tener un equipo maravilloso, donde de los 11 que éramos los titulares, 9 llegaron a primera y 2 fueron mundialistas, como Otamendi y Ricky Álvarez. Mirá vos. Teníamos a Gastón Díaz, a Torsiglieri, a Leandro Coronel, a Signo, un chico que está jugando en Israel, a Lamardo, que es un delantero que jugaba, un enganche que jugó en la segunda España, y jugaba con Timpanaro. Timpanaro, un chico que jugó en Santa María de Tandil, y cada vez que viene San Luis nos juntamos un ratito todo y teníamos la verdad que un equipo maravilloso. Es muy poco probable que en un mismo plantel de inferiores haya mundialistas, y a mí me tocó compartir con 2, con Nicolás Otamendi y Ricardo Álvarez. Mirá dónde están. Y la verdad que es maravilloso. Bueno, porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque muchos que les ha tocado han sido bendecidos con la posibilidad del fútbol. Después que largan, que abandonan por distintas cuestiones o decisiones estrictamente personales, dicen, mira si hubiera seguido. Pero tu decisión era otra. El fútbol era una etapa, nada más. Nada en más. realidad, uno cuando yo era adolescente quería ser el 9 de la selección argentina. Seguro. Y soñaba con ser goleador. Después, quizás apoyado por mi familia, quizás apoyado también por mi mamá, porque nunca me dejó permitirme dejar el estudio de lado, sino que siempre iba el entrenamiento al lado del estudio y al lado de las diferentes capacitaciones, y que no solo el fútbol era lo más importante, sino que tenía que estudiar y era casi obligatorio. Me parece que fue también dándome un panorama diferente. Tuve la suerte de poder tener otras posibilidades. Ahí quizás hay muchos chicos que no les pasa eso y no tienen esa posibilidad, entonces persiguen el sueño del fútbol a como de lugar, porque muchos de mis compañeros, muchos tuvieron suerte, como los que te nombraba. Sí. Y otros por ahí no, y hoy no están pasando un buen momento, ni económico, ni familiar. Entonces a veces hay que preparar a los chicos para los no. ¿Qué te acuerdas de Juan Papá? Es raro lo que pasa, y lo hablo yo de los 3 años que falleció mi papá
hasta el día de hoy voy al psicólogo y hablo porque es importante también. Y es como que sucede algo, como que hay veces que no sabes cuáles son los momentos propios y cuáles son los momentos heredados, porque uno crece con la historia, o con el mito, con la leyenda, como le queramos decir. Sí, sí. Recuerdo personal único solo, tengo uno que es cuando llevamos a mi madre a la Universidad Nacional de San Luis a rendir su última materia o a presentar la tesis, y yo lo veo a él y evidentemente el trauma de dejar a mi mamá seguramente debe haber sido una de las primeras veces, y quedarme con él me generó el llanto a mí. Yo lo veía a él y lo veo, por suerte y gracias a Dios, con una sonrisa ancha, amplia, pero hasta incluso como que aparece el sol por detrás. Muchas veces me pregunto si no es hasta soñado o hasta, puede ser, o hasta idealizado, pero yo siento que es un recuerdo personal. Porque debes haber escuchado miles y escucharás miles de historias. Escucho miles y no me canso de escucharlas, y en esto de también estar un poco más expuesto con lo de la función, todo, y recorrer por ahí el interior, es maravilloso escuchar las historias del interior también, porque uno piensa que es, bueno, lo que es la Julio Roca, hoy Juan Gilberto Funes, la gente del barrio o la gente de San Luis que lo veían en el Aranjuez o en tal lugar, que bajaba, saludaba a todos, pero la gente del interior tiene recuerdos muy, muy, muy hermosos y que emocionan mucho. Seguramente, y colocó a San Luis en una época donde San Luis no tenía una exponencia o un tratamiento de los especialistas deportivos, y Juan se encargó de que en Colombia convirtiera un gol y que luego a River le diera su Copa Libertadores después de mucho tiempo. Para muchos hijos de conocidos, famosos, ídolos o estrellas, el hijo es el hijo de. Sí. Vos decidiste hace mucho, cuando dejaste el fútbol, ser el hijo de Juan, pero también Juan Pablo Funes Bianchi. Sí, yo sé que el hijo de Juan no voy a dejar de ser nunca, y tampoco quiero dejar de ser. No, o sea, por supuesto. Y como buen hijo soy orgulloso de los dos padres que tuve, tanto de mi papá como de mi mamá. Obviamente que mi papá, por una cuestión de la vida, todo el tiempo me hablan de él mucho más, pero uno está orgulloso, entonces yo no quiero dejar de ser el hijo de. Lo que sí decidí fue no solamente ser el hijo de, sino que dedicarme a formar mi propio nombre. Hoy quizás muchos dicen Juan Funes, el hijo del Búfalo, otro ya es Juan Funes, otro es el Chico Funes, otro es Funito, otro, bueno, pero uno va marcando el camino y obviamente que soy absolutamente sincero, las puertas que te abre ser el hijo de Funes quizás no te la abre otro momento. Seguramente. Pero que esa puerta se mantenga abierta y que siga abierta depende de mí. Bueno, lo solidario de Juan, que podemos ver algunos rasgos con tu fundación, que trabajaste mucho tiempo, y que saliste de la mamá, una mujer que hace muchos años milita en política, y hoy a vos, sin querer o queriendo o buscando, hoy te tiene haciendo política. Sí. De una política deportiva que vamos a hablar dentro de un rato. Digo, la beta política, la solidaria seguramente es natural de cualquier ser humano, que la que tenía Juan, que se venía a San Luis los fines de semana a comer asado con sus amigos, y dejaba el estrellato. El estrellato, y por un rato, pero lo dejaba. Digo, ¿lo político lo heredaste de la mamá? Sí, creo que lo fui viviendo con ella, porque cuando yo tenía 10 años, ella empezó a trabajar en la política y estuve muy cerca de ella siempre. Me acordaba el otro día, hablábamos con el senador Adolfo Rodríguez A, y me acordaba cuando en Merlo estuvo el tema de la presidencia, y yo era el que estaba acomodando las banderas en una mesa que hubo. Mi mamá estaba en protocolo en ese momento, y yo estaba acomodando las banderas y ella me enseñaba a acomodar las banderas. Yo siempre muy detallista y muy observador, y me decía, anda a acomodar las banderas como te enseñé, y yo iba y acomodaba las banderas. Me acuerdo de haber visto a muchos gobernadores, que para mí siempre fui muy curioso con respecto a la política y con respecto a la vida en general. Mi mamá siempre, recuerdo cuando yo le pedía, que era muy chico, que le pedía que me leyera los diarios, y leía los diarios de muy joven, de muy chico. La verdad que heredado o no, o convivido, pero es un aspecto que me gusta mucho. Creo que de mi mamá saqué mucho la capacidad de trabajo y la constancia, que no es fácil tenerla, y que no es fácil en mí. Yo no la supe tener en mucho tiempo.
Creo que si hubiera tenido esa constancia en algunos otros aspectos, creo que me hubiera ido mucho mejor de lo que me fue, igual, de todas maneras. Y creo que ahora la he encontrado y sobre todo lo que yo destaco de mi mamá es el apasionarse por las situaciones en las que le toca vivir. Cuando ella tiene que defender algo, lo defiende, pero lo defiende con pasión, con el corazón, más allá de la razón y muchas veces hasta en contra de lo que políticamente es correcto o razonalmente es correcto. Y la verdad que eso es admirable, sobre todo a una mujer que ha sido muy valiente, así que más allá de que mi madre, y obviamente que voy a hablar bien, también lo veo desde el aspecto político de una admiración. Para cerrar el primer bloque, ¿es más difícil mantener o ser el hijo de Juan e Ivana o ser el representante del deporte en la provincia? No, será que yo, Orlando, a mí me tocó vivir situaciones muy difíciles en la vida en general. Y no te pesa. No me pesa nada, No te porque pesa. me parece que las cosas difíciles de vida pasan por otro lado. Me parece que, bueno, esto es trabajo, te puede ir un poco mejor, te puede ir un poco peor. Se tiene que apasionar, dejarlo todo como un buen jugador de fútbol, tiene que dejar todo en la cancha. Pero no estamos, de verdad, no estamos en cuestiones de absoluta gravedad como ¿Sabes por qué te lo pregunto, Juanpi? Sí. Porque tus papás son personas recontra conocidas. Juan, ni a qué hablar, tu mamá, una referente del partido oficialismo provincial, pero además el gobierno te confía una función del deporte, todo el deporte es Secretaría de Deporte. Sí. Por eso preguntaba si en un momento se hace, pero quizás mi juventud, quizás mi fortaleza. mi fortaleza, quizás el haber estado expuesto toda la vida. O sea, yo soy el hijo de Juan desde que nací, entonces me dicen, muchas veces me preguntan, ¿cómo se siente ser el hijo de Funes? Y no fui hijo de nadie más, entonces no me puedo comparar. Toda la vida fue el hijo del Búfalo, entonces estoy feliz de serlo, siempre estuve expuesto y siempre fui de hacer cosas por los demás. Entonces hoy me toca hacerlo desde una función pública, se acabará la función pública en algún momento, seguiré trabajando porque es un poco el legado que uno tiene, pero además yo soy un apasionado y me parece que hay que humanizar a la política y me involucro y me meto para eso, para humanizarla, para tratar de sacar esos dogmas y esa lejanía y esas estructuras rígidas. Una de las cosas que más me gustó desde que asumí fue cuando me citó el gobernador y me preguntó, y yo le digo como buen dirigente o como buen secretario, digo, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Y el gobernador con mucha libertad y hasta con mucha soltura me dijo, quiero que seas vos. Y yo entendiendo que me estaba designando, que estaba hablando de la designación, sí, gobernador, ya me dijeron que voy a ser yo, pero ¿qué quiere? No, quiero que seas vos, que no te traiciones. Y eso a mí, que el gobernador me haya dado esa libertad para trabajar con todo lo que uno hace, me dijo, todo lo que sos te trajo hasta acá, y yo tenía 27 años. Cumplía 28 el otro día. Sí. ¿Por qué vas a dejar de hacer lo que venías haciendo? Entonces eso a mí me dio mucha libertad y me da absolutamente una soltura para trabajar y creo que vamos por buen camino. Bueno, después de la pausa, le vas a contar a la gente que nos está mirando qué has logrado siendo vos en la función que te tiene a cargo. Ya venimos. Seguimos en este lunes 5 de junio hablando un ratito con Juan Pablo Funes Bianchi, el secretario de Deportes de la provincia. Todo lo que hemos hablado en el bloque anterior te llevó a tener tu propia fundación, una fundación de acción solidaria permanente. Yo recuerdo cuando comenzaste con tus chicos, todos de rojo. ¿Elegiste el rojo por algo? Elegimos el rojo por un poco lo que tenía que ver con el corazón. Bien. Y los colores de River. Lo del Búfalo te voy a preguntar. Pero además porque conlleva el rojo, es como pasión, es como... Está bien. Y eso nos identificó, salió el logo y cuando salió nos encantó. Por eso, corazón ya sabemos y Búfalo está descartado porque es lo que era. Pues decía, bueno, Juanpi dice, como te dicen todos, dice, tiene una fundación y seguramente va a terminar haciendo política. No está mal. ¿Era el objetivo? No era sí, puede decir o no. La verdad que no, yo no me lo planteé como un objetivo. Lo que yo quería era ayudar. Y yo lo dije en el primer acto, lo dije en cada una de las acciones que hicimos, nosotros venimos a ayudar.
Y si uno ve a la política como una herramienta para ayudar, me parece que es buenísimo. Sin embargo, no es que la fundación ha dejado de funcionar, sin embargo, obvio uno, a veces no tengo tiempo para ver a mi familia, entonces estoy tratando de ayudar por ahí, por fuera, o siguiendo el camino a muchos de los chicos. Quizás era muy egoísta pensar que solamente la fundación era el Juan Pifunes, y la verdad que uno piensa y sabe que no era solamente el Juan Pifunes, y hay un montón de gente que está trabajando. Y hay mucha gente que trabajaba, que pasó, que fue, que vino, que viene ahora, que vuelve, porque uno tiene que estar al servicio. Pero en esto de que se habla de los jóvenes involucrados, de los jóvenes, y la fundación fue eso también muchas veces, los jóvenes involucrados en ayudar, porque no siempre fueron acciones solidarias netamente, muchas veces eran acciones de acompañamiento, otras veces eran acciones de escuchar a la gente y simplemente escuchar y saber que habían pasado un mal momento. Bien. La verdad que fue una etapa, y es algo que yo lo dije en el primer momento, que es lo que quiero ser toda la vida. Quiero seguir siendo toda la vida el presidente de mi fundación, porque es lo que más me llena de orgullo, es como un hijo propio, y siempre voy a estar trabajando. Seguramente. Bueno, del hecho de ayudar con la fundación, con los chicos de Corazón de Búfalo, te llevó a tener exposición, la gente te empezó a conocer, y en un momento, hablando de ayuda, el gobernador te pide ayuda. Para al designar a alguien, el gobernador dice, mira, yo necesito esta política deportiva. Quien mejor la pueda interpretar quizás sea este o aquel o aquel. Hubo antes que vos, secretario de Deporte, pero en un momento el gobernador te dijo, te llamó, te designó, quiero que seas vos. Sí. Pero no vos que ya te había elegido, Sí. sino que seas genuino en implementar la política. Exacto. ¿Qué lograste? Bueno, Con vos. empezamos en un desarrollo donde vimos y observamos algunas cuestiones que creíamos que estaban los ejes corridos y cambiados, y cambiamos profundamente el eje. Al cambiar el eje logramos empezar a trabajar desde lo social y pensar en que el deporte social era lo que nos iba a dar los réditos en el deporte, pero sobre todo pensamos que en el macro deporte nos olvidamos del micro deporte, y nos olvidamos de muchos chicos, jóvenes, adolescentes que no tenían la posibilidad. Con eso empezamos un trabajo, continuamos y le dimos continuidad a algunas cosas que creímos que estaban bien, pero bien implementadas y con mucho mayor control. Le dimos mucho control, le dimos objetivos claros, recuperamos los Juegos Evita organizados por la provincia, lo cual eso le da un federalismo absoluto a la provincia, porque antes era organizado o por un municipio o por una asociación, y esa relación con Nación, si bien no ha sido muy fructífera, por lo menos hoy el gobierno de la provincia de San Luis puede estar organizando con el federalismo que se necesita para los Juegos Evita. Sobre todo dándole un enfoque bien social a los Juegos Evita, claro, donde creo que está corrido el eje. Cuando llegaron, vos y tu equipo, ¿qué hacían los chicos de las casas? Jugaban en la calle, no tenían institución deportiva, había mucha deserción. Después vamos a hablar de la libreta de salud deportiva. ¿Dónde estaban los nenes, los chicos, los menores de San Luis? Muchos chicos estaban sin hacer deporte, otros hacían esporádicamente deporte en las escuelas, otros se encontraban contenido en los clubes. Los menos. Pero mal contenidos, además. Los menos que estaban contenidos en los clubes se encontraban mal contenidos, porque no había un desarrollo deportivo, y porque quizás en esto de querer obtener resultados deportivos nos olvidamos de las bases. Y nosotros nos concentramos y nos centramos en las bases. Lo que estamos haciendo en el deporte es poniendo los cimientos y las bases para lo que va a ser el crecimiento deportivo. Pero no podemos pensar en ningún tipo de crecimiento deportivo si los chicos no están haciendo deporte. Está bien. Y nosotros estamos haciendo los grandes esfuerzos para eso. Por eso hicimos el desarrollo de los clubes, por eso hacemos lo de la libreta de salud deportiva, porque encontramos muchas intenciones, todas aisladas, y necesitamos nuclearlas todas juntas para tener objetivos en común. Me dolía y me duele aún ver a los clubes como están, porque uno que siempre lo recorrió los clubes, pero uno pensaba que estaban de mejor manera, y la verdad que no. Y creo que también uno tiene que estar a la altura de las esperanzas que genera.
Y el hecho de que el Juanpi Funes, y te lo voy a conectar con el bloque anterior, que el Juanpi Funes, el hijo del Búfalo, el hijo de Ivana, que también en el ámbito del deporte y de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados ha hecho mucho, genera una esperanza extra. Por eso todos los días nos levantamos con muchas ganas de trabajar, porque hay que estar a la altura de las esperanzas que uno genera. Está bien, Juanpi, los cimientos son reconocer el problema. El problema está reconocido y se enfrenta al problema. Ya en la base la tenemos. ¿Qué se construyó? ¿Cuánto tiempo llevas en la función? Llevo 8 meses. Bueno, sí, no tenés un año. Todavía ni camina el nene. Ni camina el nene. Digo, hoy, ya con la base, la primera fila de ladrillo, ¿dónde está la construcción? Está en la construcción, en la mejora y el acompañamiento. Y yo cuando hablo de mejora, y quiero hacer una diferencia que es absolutamente importante con respecto a los clubes. Una cosa es tirarle un cheque por la cabeza, y lo hablo de que el proyecto a nivel nacional hace esto. Le da un cheque a los clubes y lo llena de responsabilidades al dirigente. Porque el dirigente con esa plata tiene que hacer milagros, muchas veces. Porque la economía nacional no ayuda, porque lo tiran de un lado, lo tiran del otro. Entonces, el gobierno de la provincia, entendiendo esa situación, dice, no, nosotros no le vamos a dar la responsabilidad del crecimiento de infraestructura a un dirigente. Quizás tampoco lo sabe. El gobierno se va a hacer cargo del crecimiento y el gobierno va a hacer la inversión en infraestructura. Eso tiene que venir acompañado de una gran responsabilidad dirigencial, donde tiene que hacer un desarrollo deportivo y un desarrollo social. Porque de nada nos sirve hacer una inversión al gobierno de la provincia en un club para que haya un crecimiento de infraestructura, si después va a estar vacío. Nosotros necesitamos que los clubes abran las puertas de par en par. ¿Cuál es la situación hoy? Hemos empezado a trabajar en 60 clubes de la provincia y vamos a llegar antes de julio a más de 100 clubes. Eso significa que si querés contar la cantidad de personas a las que estamos llegando a través de cada club, podés hacer un promedio de 300, 400, 500 personas por club y ahí te vas a dar cuenta la magnitud del proyecto. Hemos empezado a trabajar en un proyecto de desarrollo deportivo en binacionales, donde tiene que tener una conexión, pero el gran desafío de la política deportiva que nosotros estamos implementando es que se conecten todos y cada uno de los programas. ¿A qué me refiero? Que si nosotros hacemos los intercolegiales, la puntualidad tiene que tener una vinculación con el cuidado de la salud, con el cuidado y la formación de principios y valores, pero también tiene que tener una vinculación con el desarrollo deportivo y con sacar la mayor cantidad de talentos de allí para trasladarlo a que sean las selecciones de San Luis y posteriormente para que representen a la provincia y el país. Está bien, un enlazado integral. Enlazado integral de todo. Perfecto. Estamos fuertemente trabajando en todos los clubes y por ahí yo escucho muchas veces que los clubes dicen, todavía no me tocó a mí. Nosotros necesitamos que los clubes también se tomen conciencia de la realidad. Pero les cuesta cambiar el chip, Juanpi. Tengo unos años más que vos, yo me inicié en el periodismo deportivo y es cierto que los clubes estaban acostumbrados al aporte directo del Estado con una responsabilidad que a veces se cumplía y a veces no. Y los clubes se fueron transformando a veces en comisiones unipersonales o familiares y en algunos casos eran solamente salones de eventos. ¿Cómo va la transformación y primero la regularización de los clubes? ¿Ha habido una fuerte presión para comisión directiva, sí, balances? ¿Va bien? ¿Cumplen? ¿No cumplen? Vienen, la verdad que vienen muy bien. Es difícil porque muchas veces cuando uno no está acostumbrado a trabajar de cierta manera, uno implanta la idea de decir, bueno, hay que estar en orden. Bueno, pero si no pasa nada, de este papel tampoco es tan importante. Todos los papeles son importantes. Porque tampoco nosotros estamos pidiendo cosas extremadamente rigurosas, porque entendemos que también uno dona el tiempo al dirigente de los clubes. No hay un dirigente, en San Luis no hay un dirigente del club que viva de ser dirigente del club. No. Es más, muchos perdieron fortuna. Muchos pierden plata y lo sabemos y somos conscientes. Ahí es donde nosotros queremos acompañar, pero siempre con buenas intenciones, siempre con una buena administración, siempre ordenados, pero sobre todo abiertos a la sociedad. ¿Qué más queremos nosotros que en un club vaya el abuelo, la mamá, el papá, el hijo, la hermanita y que los tíos vayan a acompañar y vayan a pasar una tarde? Si nosotros logramos eso, sobre todo en algunos clubes, los demás van a empezar a copiar y ahí empieza la transformación. No es tan fácil la transformación, no es, y tampoco es de efecto inmediato. No es de efecto inmediato. Nosotros
Por suerte hemos encontrado mucha predisposición en los clubes, hemos encontrado dirigentes que se nos largaban a llorar contándonos historias. ¿Todos, Juanpi? ¿Todos o algunos? Algunos, los buen intencionados han tenido excelente predisposición y los mal intencionados con nosotros no van a trabajar. ¿Mezclan la política los clubes? A veces sí, a veces se mezcla la política, pero lo que más duele es que pueden estar de un lado o del otro, pero siempre tienen que estar del lado de la gente. Y cuando mezclan la política, pero además cierran las puertas para que no puedan ingresar los chicos, eso es lo que más molesta y duele. Recién hablabas de el recuperar a los chicos. El eslabón empieza en encontrar al chico o detectarlo, incluirlo, formarlo, capacitarlo y luego colocarlo en la máxima competencia provincial que son los Juegos Binacionales. Los productos todavía, a pesar de enormes esfuerzos, los binacionales van, creo, por la tercera vez que da toda la vuelta. Digo, San Luis no ha logrado salir de una posición entre sexto y séptimo, salvo deportes individuales. ¿Cómo atacan ese tema? Nosotros, esta es la edición 20. 20. San Luis nunca pudo estar, alguna vez históricamente ha estado en el cuarto o quinto lugar, pero fue no fue por una consecuencia directa de hechos, sino porque quizás tuviste la suerte de tener 4 o 5 talentos que te traen muchas medallas y eso te dio un lugar. Nosotros, primero que todo, quería conocer, asumí en septiembre y en octubre me fui. Y fue la primera vez que un secretario de deporte estuvo todo el tiempo, a toda hora, y hablábamos con Sergio Porporato, uno de los médicos deportólogos, y íbamos lugar por lugar, los escuchábamos a los chicos, y la verdad que yo sentía que los mandábamos a los chicos sin ninguna preparación previa, sin que los chicos tuvieran confianza. Iban quizás algunos a tratar de competir, a hacer lo mejor que pudieran, pero sin una preparación. Entonces, volvimos de octubre de Chile. En noviembre creo que finalicé la ronda donde me junté con todos ellos. Por lo menos los invitamos a todos y fueron viniendo grupos y me iban contando cuáles eran las problemáticas y qué era lo que estábamos haciendo mal. Quizá no nosotros, pero que el deporte de San Luis, y cuando hablo del deporte de San Luis es todo, porque el deporte de San Luis no lo hace la Secretaría de Deporte, lo hace todas las personas que se levantan a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, lo que sea, y hacen deporte o ayudan a que el deporte crezca. Recordémosle a la gente que los contactos son con federaciones, no con clubes. Los contactos son con las federaciones. A partir de ahí empezamos con las federaciones. Voy a ser absolutamente sincero, la verdad que si hay algo que nos cuesta aún es el problema que tenemos con las federaciones. Creo que las federaciones es el punto en el que nosotros tenemos que seguir trabajando. Quizás no es culpa de la Secretaría de Deportes, sino que es culpa de diferentes mecanismos que las federaciones utilizan y están equivocadas. Exigimos a los clubes, se exige igual, se va a exigir, me imagino, también la conformación reglamentaria de las federaciones. Obviamente que sí, lo que pasa es que las federaciones es un conjunto de clubes. Sí, sí. Y la federación como infraestructura no tiene una infraestructura propia en algunos casos, que a mí me encantaría que la tengan, pero para eso me tienen que mostrar un desarrollo deportivo. Yo la verdad que no encuentro en muchas federaciones esas ganas de trabajar, ese entusiasmo y esa renovación. Es cierto que en algunas sí, y no quiero generalizar, las federaciones, hay muchas federaciones que trabajan muy bien. Las que van a binacionales, las involucradas directas, los deportes tradicionales, ¿se comprometen con el objetivo? Necesitamos mucho mayor compromiso. Oh, mira vos. Y lo digo, se lo digo a ellos, y necesitamos mucho mayor compromiso. Nosotros hacemos un gran desgaste para todo esto. Y muchas veces nos basamos en cosas que ellos mismos nos piden. Pero si vos me venís y me pedís algo, yo te cumplo, lo mínimo que voy a pedir es que vos me cumplas con lo que yo te estoy pidiendo. Y muchas veces eso no sucede. Entonces yo necesito que nos pongamos todos encolumnados en el objetivo. Porque mirá lo que estamos pensando, hablando. Nosotros sabemos cómo es el deporte. Nosotros sabemos que no vamos a tener resultados inmediatos. Y que ojalá que en Córdoba nos vaya muy bien, porque este año vamos a Córdoba. Pero nosotros estamos pensando en el 2019, en el 2020. Que quizás ni siquiera estemos nosotros, los que estamos hoy en la Secretaría de Deportes. Pero queremos dejar las bases y queremos dejar los mecanismos con los que se tienen que trabajar y con la seriedad que se tiene que trabajar. Si sumamos todo lo que aprendieron, todo lo que se va desarrollando, el de Córdoba, el del año que viene, Sí, este año, ¿puede ser el mejor rendimiento de San Luis? Si es que se hace todo bien, se hace. Sí, creo que va a traer muchos mejores resultados deportivos.
tenemos que trabajar fuertemente no solo en la parte deportiva, en la parte psicológica, en la parte de competencias. Muchos de los chicos me requerían que le falta rodaje y que muchas veces lo pierden los partidos por esos segundos en los que se distraen, porque no están acostumbrados a la competencia, sobre todo en ese nivel, no porque sean mejores. Está bien. Entonces, bueno, estamos haciendo los esfuerzos para que traten de viajar la mayor cantidad de veces, que entrenen. Fíjate vos que es la primera vez que un equipo de preselección de binacionales se junta y se le entrega la indumentaria. Ellos ya son chicos de selección y ellos tienen que tomar conciencia. Y yo en el discurso quizás fui poco pedagógico, pero le dije, chicos, le digo, ustedes pedían que los tratemos como deportistas, porque muchos no se sentían tratados como deportistas. Bueno, a partir de ahora están siendo tratados como deportistas. Ahora, trátense ustedes mismos como deportistas. Y eso significa ir a entrenar, llueva, caiga piedra, salga el sol. Significa tener compromiso, significa cuidarse, porque lo que nosotros estamos defendiendo es mucho más importante que lo que cada uno puede llevar adelante, que es el deporte de San Luis, y es generar algo histórico para poder obtener logros que van a quedar para el resto de la vida. Bueno, después de la pausa te voy a preguntar si es posible que el gobierno comience a becar a los deportistas destacados, lo que realmente demuestran día a día o en competencia o con logros, si pueden gozar como se hace en el resto del mundo o en el resto del país, para que realmente se comprometan. Vamos a hablar de libreta de salud deportiva y quiero preguntarte, hoy no te vas sin que nos des un adelanto de lo que viene, de lo que podría venir o de lo que tiene programado el gobierno a través de tu área. Bueno, ya venimos. Nos metemos en la última parte, hablando con el secretario de Deportes, con el amigo Juan Pifunes. Ayer hablaste duramente, mano dura. A veces hace falta la mano dura y se encausan las cosas, lo que quieren encauzar. Lo que pasa es que uno tiene que trabajar coherentemente, tiene que trabajar por el beneficio de la sociedad. Y trabajar el beneficio de la sociedad, si conlleva tener ser estricto, pero además estar en contra de los que tienen beneficios personales, y sí, yo voy a estar siempre a favor de los chicos, los jóvenes, los adolescentes, del deporte. Entonces, si algunas personas utilizan el deporte como kioscos personales, bueno, claramente se van a encontrar conmigo, digo. Bien, hubo muchos intentos de lograr que el nene deportista que inicia la actividad deportiva extracurricular, fuera de la educación física, depositaba en el padre la obligación del control médico. Funcionó a media, a veces no funcionó, o acuerdo con la Asociación Cardiológica, y ahora el Estado invirtió el tema. Digo, bueno, vamos a otorgar una libreta de salud. Todo aquel que intente o que quiera realizar una actividad deportiva deberá primero pasar o portar la libreta de tapas rojas. ¿Cómo llegaron a este tema con todo lo que habían encontrado conocido? Llegamos con dolor, y voy a decir por qué. Vos me preguntabas cuando asumí. Cuando asumí, estábamos a poquito tiempo de largar los intercolegiales y lo primero que pedí fue datos estadísticos de los anteriores ediciones de intercolegiales que había habido sobre los estudios médicos, porque yo sabía que había existido. Y me dijeron, ahí están los estudios estadísticos. Fui y encontré cajas y cajas y cajas con estudios de chicos, con papeles, con la verdad que casi abandonado, en un estado de abandono. Y me dolió. Esa fue la primera, quizá, experiencia dura, difícil, porque me parece que si bien se hicieron un montón de estudios, no trajo ninguna consecuencia. Era solamente momentánea y circunstancial. Entonces, en ese momento se me prendió una lamparita y empezamos a pensar en cómo se podría hacer y cómo había pasado eso. Digo, en el mundo, en cualquier lugar del mundo, cuando vos haces una inversión en salud, lo primero que haces es que tenga consecuencias y que tenga objetivos y que tenga una directa direccionalidad para que vos tus políticas públicas las puedas mejorar o no. Después tuve la visita de Adolfo Rodríguez Sá, el senador. Le interesa mucho los intercolegiales y me habló siempre, y cada vez que me junto con él hablamos de eso. Y me dijo que había que aprovechar los intercolegiales para el cuidado de salud, el segundo momento. Tercer momento, binacionales, el doctor Porporato. Los dos nos encontramos con que había un chico que tenía una lesión en un hombro y no teníamos ningún tipo de
de antecedente previo, porque no era paciente de él. Está bien. Y que no sabíamos si si le había salido el hombro, si no, si... Entonces encontramos una situación y una realidad en la que no podíamos conocer cuáles eran las lesiones previas que había tenido. A partir de eso volvemos, y cuando volvemos empezamos a pensar en una libreta de salud. Y la verdad que es única en el país, la verdad que hay muy pocos antecedentes en el mundo, la verdad que quizás una de las decisiones que más me enorgullece a mí en lo personal, pero a nosotros como equipo de la Secretaría y a nosotros como gobierno de la provincia, es estar haciendo deporte para cuidar la salud de los chicos. ¿No reemplaza la libreta de salud tradicional? No, es absolutamente complementaria la libreta de salud. Y eso es muy importante porque hay mucho para hablar de la libreta de salud deportiva. ¿Cuáles son los objetivos que trae esto? Primero, que trae un control sistemático y consecuente y con consecuencias directas. Nosotros, cuando terminen de hacer los 20.000 estudios cardiológicos que la Sociedad de Cardiología va a tener, lo vamos a tener primero digitalizado y segundo vamos a tener datos estadísticos para saber desde dónde partimos. Porque quizás nos encontramos con que los chicos de cierto lugar tienen una problemática específica que hay que tratar y que se hay que derivar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud tenga y haga las cosas correspondientes. Pero sobre todo, si encontramos un caso donde le salvamos la vida a un chico, toda la inversión va a valer la pena. Yo lo trasladaba, obviamente que uno lo traslada al ámbito personal, y vos sabés bien que mi papá falleció con un problema del corazón. Y quizás nosotros no hubiéramos tenido el Búfalo Funes jugador de fútbol, pero yo hubiera tenido a mi papá. Seguro. Entonces, en eso, digamos, motivado por eso y motivado por cada una de las cosas que yo te contaba, nace esta libreta de salud deportiva que es complementaria de la libreta de salud sanitaria, que viene primero en la primera etapa viene para los chicos de intercolegiales, pero luego el trabajo es federación por federación, porque muchas veces las federaciones para las competencias nacionales o para las competencias provinciales le pedían el certificado de apto médico, le daban el papel y se acababa, y a los 15 o 20 días tenían que de nuevo hacer el electro o de nuevo ir al médico de nuevo, y esto va a servir. Esto les sirve, las federaciones están absolutamente contentas y felices, han adherido la mayoría de las federaciones y muchas están prontas a adherir, y la verdad que es algo que va a cambiar. Y lo más lindo que cuando uno entra en política y hace cosas en la gestión, uno le encanta dejar esas semillas que van a trascender. Seguro. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque en el caso de los convenios con la Asociación Cardiológica o esta libreta, el costo del papá es cero. 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 Antes había que ir a pagarle la consulta al especialista para que te diera el informe. Vos sabés que el tema de la libreta de salud deportiva, llega justo en un momento que, no digo cuestionar, pero sí se ponía hincapié que toda la función o que todo lo que desarrollaba en la Secretaría de Deporte era infraestructura. Todo era obra, y no había algo que encuadrara la innovación que siempre dice el gobernador. Y este tema sale justo cuando se cuestionaba. Che, dice, mucha obra, pero llega la libreta que va a disparar un montón de temas. ¿Qué más tienen preparado de lo que se pueda contar? Bueno, estamos trabajando fuertemente, lo voy a contar ahora y te doy el primicia. Gracias. Vamos a hacer el primer congreso del deportista. Bien. Cuando hablamos del primer congreso deportista es que corremos del eje a la federación, a los clubes y a las instituciones, no porque no querramos trabajar, sino porque ya estamos trabajando, y lo vamos a escuchar. Específicamente yo hice varias pruebas piloto, yo escuché muchas veces, todos los miércoles me juntaba a desayunar con deportistas, que al fin y al cabo son los beneficiarios o las víctimas de cada una de las decisiones que el mundo del deporte toma. Había satisfechos y enojados. Exacto, los miércoles. Y había que escucharlos a todos, y hay que escucharlos a todos. Y me parece que el primer congreso del deportista con algo sistemático va a ser algo que va a traer en ellos un lugar donde poder desenvolverse, pero sobre todo donde levantar la mano y decir, esto está muy bien y esto está muy mal, vamos por acá y vamos por allá. Y me parece que si nosotros escuchamos a los deportistas, escuchamos a los jóvenes, escuchamos a los chicos de 10, 11 años, pero también a los que han vivido muchos años del deporte o no han vivido, pero han desarrollado a nivel deportivo y han vivido muchas malas experiencias y algunas buenas, me parece que todos juntos podemos armar
un gran plan para el deportista y para el deporte. Está bien, el deportista es parte de, de esta política. Bien participativo. ¿Cuándo? ¿Tiene fecha? Sí, tiene fecha para agosto, septiembre. Agosto, septiembre. Hace rato me quedó la pregunta, recién me acuerdo. Digo, el Comité Olímpico Argentino incentiva a sus mejores figuras brindándoles un apoyo que quizás no alcanza, pero es un incentivo económico. ¿Hay política para, por ejemplo, detectar los talentos en cualquier federación o disciplina y darle un seguimiento y un apoyo económico? Nosotros hemos, lo que fue este año, voy a hablar del año de que me tocó la gestionar a mí, casi ya todavía no cumplimos, empezamos a hacer un aporte con respecto a la ayuda en el caso de los traslados y en el caso del acompañamiento para que puedan llegar a la competencia. Quizá dar una beca es muy bueno y no está absolutamente descartado, al contrario, es algo que tengo que hablar con la Secretaría de la Juventud, pero en muchos casos esa beca, estamos hablando de que la beca de Nación es de 4.000 pesos. Un pasaje a Buenos Aires de un chico de San Luis ya se gastó la beca, lo cual no desmerezco la beca, al contrario, me parece que es algo importante, pero además tiene que haber un acompañamiento. Nosotros nos ha tocado y nosotros tenemos individualizados cuáles son los futuros deportistas de élite o que ya son deportistas de élite que nos pueden llegar a traer medallas a nivel olímpico, a nivel Juego Olímpico de la Juventud, y estamos trabajando con algunos de ellos. Obviamente que siempre queda trabajar con muchos más. Lo que pasa es que había una gran desnaturalización y ojalá que logremos encauzarlo porque cualquier persona que hacía deporte se sentía con el derecho a la beca. Sí. Y eso está mal. O el aporte financiero. Y hay que ser absolutamente sinceros. En el deporte social vamos a ayudar a todos. En el deporte federado y de élite, lo que manda es el mérito deportivo. Bien. Porque si nosotros ayudamos a 50 y esos 50 tienen proyección deportiva, hay que acompañarlos. Pero si vos ayudás a 5.000, ojalá tuviéramos 5.000 deportistas con proyección olímpica o de élite. Pero no es la realidad hoy de San Luis. El sponsoreo que se estilaba en años anteriores a casi todas las disciplinas, o Puntano que salía del límite provincial, llevaba un sponsoreo, una camiseta, digo, eso el gobierno de Alberto lo cortó apenas asumió. Dijo, bueno, hay un replanteo total. Muchos quedaron enojados, muchos siguen enojados. ¿Esto es una política que se va a mantener estos 4 años? Sí, vamos a trabajar. Me parece que lo que se quiso hacer en su momento fue esperen, era bastante descontrolada la situación, no había algo sistematizado y la verdad que hay que trabajar en los mecanismos donde le den seguridad al deportista, pero también le dé la seguridad al Estado, porque si no cualquiera viene y pide cualquier cantidad de cosas, o de plata o de dinero, y se siente con el derecho a... Y en realidad por ahí la proyección deportiva que eso da o el beneficio que le da a la sociedad de San Luis es mínimo o no existe. Entonces muchas veces me he encontrado con muchas personas que me lo replantean y está bien hablarlo porque hay que hablarlo. Y que me plantean y me dicen, ¿por qué a tal o a cual se le dejó de dar aporte? Y yo lo expreso y yo le pregunto, ¿cuál es el beneficio que se le da a la sociedad? Que esa persona o aquel otro tenga ese aporte. Porque la verdad que muchas veces se paga muy caro el costo de tener una remera. Sí. Y la verdad que lo que a mí me preocupa es que el chico, pensémoslo socialmente, el chico del 1 de mayo, el chico del 9 de julio, los conozco a muchos, recorro los barrios, y que un deportista de élite tenga o no tenga en su remera el logo de la provincia de San Luis, no lo beneficia, lo perjudica en nada. Bueno, primero tenemos que trabajar en esos chicos, primero tenemos que proteger a los humildes, primero tenemos que restablecer el vínculo con los clubes. Ahora, si esos deportistas nos ayudan a un desarrollo deportivo, si esos deportistas nos ayudan a hablar con esos chicos, los incentivan para que hagan deporte, que salgan de las drogas, el deporte tiene una fuerte trinchera. Y estamos peleando con nada más ni nada menos que con la droga, el narcotráfico. Y tenemos que asentarnos ahí, no podemos estar pensando en las excentricidades o en un cartel o en una foto
si no tenemos solucionado el problema de los chicos, los jóvenes y los adolescentes. Bueno, se va terminando el programa. El deporte cambió con Alberto Rodríguez Sá, lo ve el deporte de otra manera, le sacó el rango ministerio, lo hizo secretario, te tiene a vos a su cargo, construye un complejo en la Villa Mercedes como La Pedrera, construye distintos escenarios deportivos ahí. ¿Cómo se va a usar eso? ¿Cómo se va a usar? De la mayor manera posible, con mucha actividad. Creo que hay un doble eje. Por un lado está el eje social que va a tener La Pedrera. El eje social es la gente de Villa Mercedes yendo a participar, a hacer actividad deportiva. Bien. Los clubes incluidos ahí. La gente de la Ribera casi involucrada diciendo lo mismo con La Pedrera. Que ese es el aspecto social que le da a la vida diaria. Y después vendrá la posibilidad de tener eventos magníficos y grandes. Eso le da una vidriera muy importante a San Luis y nos muestra hacia el mundo. No te pido detalles porque es un ente autárquico el que va a Es un manejar. ente autárquico que está trabajando, que obviamente que como todo lo que recién empieza a comenzar, está viendo la forma de funcionar, cómo funciona, cómo no. Nosotros estamos trabajando fuerte y en equipo para que sea de la mejor manera posible, para que esta serie de inauguraciones también atraigan a mucho público y para que ayude a la transformación de Villa Mercedes, que es lo que viene a hacer La Pedrera. Bueno, si podés nombres, digo, no hemos enterado que viene el ex campeón mundial Oscar de la Hoya en un evento que también va a involucrar a una pugilista puntana que va a exponer ahí sus dotes, y después la gente dice, che, el estadio. ¿Viene River? El estadio se está terminando de acomodar algunas cosas. La fecha quizá de inauguración del estadio, que es 9 de julio, es una fecha a nivel AFA y FIFA, Bien. es bastante compleja. No va a haber campeonato en esa fecha. Pero pero van a estar porque el 25 de junio termina el campeonato, Sí. y van a estar en pleno proceso de pretemporada los clubes. Lo que tengo que tener la certeza es que al tener La Pedrera tenemos la posibilidad y la visibilidad de traer traer más fácil a los clubes grandes, a verlo más seguido y tenerlos cerca, ¿no? Porque quizá el Juan Gilberto Funes, lo digo con todo el amor que le tengo al estadio, nos quedaba chico muchas veces para traer a River. Pero es para modular, Boca. si le podés poner las tribunas y lo llevas Sí, a la misma capacidad. Sí, ahora tenemos 28.000 espectadores en La Pedrera y creo que eso también le va a dar una posibilidad de mostrar y de traer muchos espectáculos, no solo deportivos, sino también culturales y musicales. Bueno, vos entras a River, entras y salís, ¿eh? Sí. ¿Sos socio? Soy socio. Sos socio. Bueno, ¿River es uno de los que inaugura el estadio? River estábamos trabajando ahí fuerte porque estamos viendo la fecha de Libertadores. Ah. Obviamente que River está jugando a la Libertadores, se lo digo al hincha de Boca. Gracias. Porque me estoy comiendo todas las cargadas hoy. Así que estamos terminando de ver, pero podemos asegurar que antes del fin de año seguramente los dos van a poder venir, tanto River como Boca. Para jugar entre ellos. Estamos terminando de ver, hay cosas que no puedo decir. No, está bien, no te voy a pedir nada hoy. Sobre todo cosas internas que conozco. Bueno, está bien. Digo, la promesa es todo el esfuerzo para que Boca y River jueguen en el estadio. Todo el esfuerzo. ¿Tiene nombre el estadio o será el estadio de La Pedrera? No, creo porque que con el autódromo hubo una polémica terrible. No, creo que todavía no se ha definido, Bueno. pero me parece que va a quedar como estadio único La Pedrera, me parece. Ahí es una decisión que tiene que tomar el gobernador, estábamos viendo algunos nombres. Se está terminando de pensar, tenemos un tiempito todavía Está para bien, pensar. la inauguración es el 9 de julio. Inamovible. Sí, puede ser unos días antes. Unos días antes. Bueno, no me confirmaste. Si River es uno. No te dije ni sí ni no nada. Bueno, que nada. a mí me dijeron que River ha hecho las negociaciones para que el club donde se hizo muy conocido Juan sea uno. Y después veremos si es San Lorenzo, Sí, Independiente, Boca. lo difícil muchas veces es meterte en los calendarios nacionales. Seguro. La predisposición de River obviamente que está, muchos de los dirigentes son amigos y hablamos a diario, pero bueno, imagínate El que gobernador también es de River. el gobernador es de River y fanático y tiene además excelente relación con todo y cada uno de los dirigentes de River. Obviamente que lo que falta es terminar de acomodar el calendario a nivel nacional y que concuerde con todos los calendarios a nivel provincial y ponernos de acuerdo. Tampoco queremos perjudicar porque los hinchas de River queremos que nos vaya bien en la Libertadores. Seguramente. Y el 1 de julio
junto con la pelea de Joan Alfonso, también estará Oscar de la Hoya. Sí, va a estar 1 de julio. Va a estar el 1 de julio Oscar de la Hoya, dentro de muy poquito ya firmamos el contrato. Va a venir No viene a pelear, les digo, no, ya está retirado. Viene su sobrino a pelear. Lo interesante que venga Oscar de la Hoya es que hoy por hoy es el promotor del mundo número 1, los promotores de boxeo, y viene también el presidente Golden Boys, que es una empresa muy reconocida de producción internacional. Eso también nos da una posibilidad de mostrar la pedrera para, ¿por qué no?, pensar en que vengan muchos boxeadores a pelear Esto todo en el estadio cubierto. El estadio cubierto. El estadio cubierto de la Pedrera. Juanpi, gracias por esta hora, charlando un poco de deporte. Nos quedaron algunos temas, pero seguramente será motivo para otra invitación y otra visita para hablar de política deportiva. Algo avanzamos, algo conocimos, y esto apenas en 8 meses que llevan en la función. Enorme gusto haberte tenido esta hora. Bueno, muchas gracias. Déjame decirle a toda la gente que nosotros tratamos de ser muy participativos y muy abiertos y de estar cerca de la gente, y que si quizás en algunas cosas nos equivocamos o no, estamos esperando que vengan y que nos comenten para trabajar en conjunto, porque, insisto, el deporte de San Luis, más allá de que estoy absolutamente orgulloso de ser parte de este proyecto político del gobierno de la provincia de San Luis, encabezado por Alberto Rodríguez A., necesitamos la opinión y la participación de todos, porque al deporte lo hacemos entre todos. ¿Sos de los funcionarios que decís a un requerimiento, bueno, hablarlo con mi secretario, te parás y hablas cara a cara? No hablo mucho yo. Yo soy, quizá a veces uno le termina jugando mala pasada, porque yo voy siempre a hablar con todo el mundo, trato de hablar yo, y muchas veces no le dan las horas del día, por eso mucha gente dice, no me respondiste. Y la verdad que es bastante demandante las situaciones, pero creo que hay un símbolo que me refleja, que yo con 12 de la noche, apago el teléfono, lo pongo en modo avión y empiezo a ver mi WhatsApp y empiezo a responder todos los mensajes para que no le lleguen a las 2 o 3 de la mañana, lo dejo apagado y el otro día prendo, claro. Y 8 de la mañana llegan todas las respuestas. Tratamos y estamos atentos a responder todas las inquietudes y a tratar de recibir la mayor cantidad de personas que se puedan al día. Claro. Siempre y cuando la agenda y todas las cosas que tenemos lo permitan. Porque mucha gente va a los actos a buscar a los funcionarios. Y el funcionario le dice, bueno, hablarlo con mi secretario. Y el secretario se olvida, no lo anota. Por eso pregunto, porque muchos dicen y no lo hacen. Bueno. Si a vos te paran en el medio de la calle y te dicen, Juanpi, ¿quiero esto? Sí. Bueno, va a haber mucha gente que no me va a dejar mentir, porque aparte ando por todos lados y me ven, entonces es fácil. Me parece que en esto de que yo te decía de humanizar la política, todas las personas tienen que saber que acá en la Secretaría de Deportes hay una persona exactamente igual que ellos, que tiene una familia, que tiene obligaciones, pero que además está dejando toda su vida y corazón para que le vaya bien. En algunas cosas nos podemos acertar, en otras cosas no nos podemos acertar tanto, pero siempre con la mejor predisposición. Y si hay que decir que sí, se dice que sí con mucha alegría, y si hay que decir que no, se dice que no y se dan las explicaciones por qué no. ¿Te pondría los cortos para jugar en la Pedrera? En la Pedrera no sé, porque es muy grande la cancha, pero en un fútbol 5 sí. Gracias por la visita. Gracias, Orlando. Amable. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en esta hora. Los espero el próximo lunes, como siempre, en el Mano a Mano de Modelo Político.